Esta canción la escribí en uno de mis peores momentos de la vida. Seguiré alabándote en medio de la prueba, exaltándote. Solo pido fuerzas para poder hacer lo que tú me pidas, yo lo haré. Yo lo haré, seguiré alabándote en medio de la prueba, exaltándote. Solo pido fuerzas para poder hacer lo que tú me pidas, yo lo haré. Yo lo haré. Cuando yo veo ese papel, antes de que yo le dijera a él quién eres tú, revélate, muéstrame quién es Dios, quiero saber, y ese papel viniera, ese tratado, viniera y dijera yo soy Jesús y soy Dios y puedo cambiar tu vida, la verdad, recuerdo ese momento y fue algo que impactó mucho mi vida. Ver que estaba perdido, sin esperanzas, en medio de lobos, y que Dios se me revelara en ese lugar de esa manera, ya que el hombre no pudo lograr convencerme con sus acciones, Dios mismo llegó hasta la cárcel por medio de un tratado a decirme que me amaba. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y Dios hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Bueno, y el día de hoy tengo un testimonio hermoso de una persona que Dios la rescató de un mundo lleno de maldad, de vicios, de droga. Bueno, y tengo con nosotros al hermano Julián. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, muy contento de estar aquí. La verdad es una bendición es poder compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida con todas las personas que la siguen en su canal, hermana. Y bueno, un honor, un privilegio que usted, pues Dios le haya puesto en su corazón invitarme. Y aquí estamos a la orden, hermana. Hermano Julián, cuéntame, ¿tú en dónde naciste? ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poco de eso. En Cali, en el barrio El Vallado, no sé si ha llegado a escuchar el distrito de Agua Blanca, es una zona de barrios bastante conflictivos, bastante difíciles, en los cuales se vive la mayoría de población afrodescendiente. Y pues bueno, a mi abuela le salió casita por allá y nosotros vivíamos ahí como recostados toda la familia donde mi abuela, y era un barrio bastante complejo. Hoy en día ha cambiado mucho con la predicación del evangelio, ya hay iglesia en esos sectores, pero en la época que yo vivía, no, era fronteras invisibles, guerras, drogas, sin oportunidades, sin poder uno estudiar. Entonces soy criado en el barrio El Vallado. Luego del barrio El Vallado voy a vivir a otro barrio que se llama Chiminangos, que son como en Puerto Rico le dicen los bloques, que son edificios y hay muchos pasadizos. Entonces también viví en ese barrio. He vivido en el barrio Los Alcázares, en Siloé, en Belén, en El Rodeo, que son, digamos, los barrios que para mucha gente son marginales, ¿no? Son barrios no difíciles, complejos, pero la misericordia de Dios es tan grande que la palabra dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces soy criado en ese tipo de barrios donde se juega fútbol en las calles, escondite, botatarro, y bueno, hoy en día ya casi no se ve eso, pero fui criado en ese ambiente. Entonces, no habiendo oportunidades, no habiendo visión, pues entré en la música, y ya estando en la música, pues el sueño de un pelado de barrio es lograr ser famoso para sacar adelante su familia, para sacar adelante los que han estado con él. Entonces yo empecé con ese sueño, como cualquier cantante, como Vico C, como Yankee, con las ganas de pegar una canción para darle todo a mi familia, y por ahí me fui, por ahí empecé, por ahí arranqué con el tema musical. Y cuando arranqué, más o menos a los 14 años de edad, resulta y pasa que los chicos con los que yo empiezo a cantar, ellos me llevaban 6 7 años, ya tenían 20, yo tenía 14, pero yo ya aparentaba de más edad, por ahí que unos 18 años.
pero resulta que cuando yo arranco en la música, ellos me invitan a consumir, a tomar, y andaban con chicas, y pues yo era nuevo en todo eso, pero yo vengo de un hogar que siempre ha estado mi papá y mi mamá, pero con padres con muchas heridas, con muchos vacíos. Mi padre es una persona que desde muy niño sufrió muchos abusos de su padre, que fue un padre maltratador, golpeador, y mi padre de 10 años le tocó criar a sus hermanos que eran menores que él, hasta una niña de brazos, cogiendo por ahí zanahorias o una papa o viendo cómo caza una torcaza, o sea, teniendo economía, porque mi abuelo ganaba muy bien económicamente, pero el trago y las adicciones también no le permitieron que ellos tuvieran una buena crianza. Por ende, él llega a la vida de mi madre, y mi padre también se vuelve un padre maltratador, un padre agresivo por no haber sanado, pues mi padre no había conocido de Dios, y él repite como el patrón de lo que vivió con mi abuelo, con mis hermanos, conmigo, con mi madre. Entonces nosotros desde muy pequeños vimos eso, vimos tener que ver una imagen, un niño de 5 o 6 años, ver a tu padre golpeando a tu mamá. Entonces, eso generó unos vacíos, eso generó orgullo, rencor, dolores, heridas que la verdad no sanaron hasta conocer a Dios, porque yo desde niño, uno de mis sueños era crecer para poner a mi padre en su lugar, para parármele a él y defender a mi mamá, y gracias a Dios que pues bueno, a la altura de hoy, como puedo decirles, Dios ha sido tan bueno que mi padre, mi madre, mi hermana y muchos de mis familiares ya están en el Evangelio, pero en esa época no. Entonces yo crecí con un vacío de atención, de que las personas que se me acercaban siempre me hacían bullying cuando era niño, porque era gordito, porque era lento, porque no corría. Y cuando crezco, pues me estiro y empiezo a cantar, y ya empiezo con la indumentaria del rapero, con las cadenas, y empiezo a meterme como en esa movida de lo que le llaman el gangster rap, que es hablar mal de las mujeres, tomar fiestas, el que le tira al otro más fuerte, el que tiene más poder. Y entro en este estilo musical, y nomás arranco en la música, nomás empiezo en la música, consumo por primera vez lo que es el cigarrillo, el alcohol, la marihuana. Después de haberlo hecho, tuve una parálisis de sueño que le dicen, en el cual una entidad en la noche vino a tratar de entrar en mí. Yo creo que pues a la final el cuento de las parálisis de sueños, que dicen, no, vino un espíritu, me quedé quieto, no me podía mover. A veces las personas dan a entender como que si el espíritu viene a mirarlos, pero no, yo abrí una puerta en la cual esas entidades entraron en mí, y después el postrer estado mío empezó a deteriorarse porque ya empecé a tomar todos los días, empecé a fumar todos los días, a un punto que ya me consumía una libra de alucinógenos como la marihuana, y empecé a dejarme llevar por este ritmo de vida y a tomar todos los días. Ya me volví un problema para mis padres, empecé a ser el chico más popular del colegio, empecé a ganar fama, y empecé a abarcar, abarcar, abarcar en la música, y mientras más trascendía musicalmente, más descendía mi vida espiritual. Y en el tema del rap es complejo porque en el rap usa muchas cosas de la Biblia y yo no sabía. Por ejemplo, hay un cantante que se llama el Mexicano 777, y él en una letra decía, adereza mesa delante de mí. Y yo decía, wow, qué frase. Y cuando ahora que conozco la palabra y leo, eso está en los Salmos, pero es en español. Muy difícil que crean en Dios, porque ellos ven lo que es la pirámide de la religión, que está en la punta, está pues la iglesia popular, que es el tema del catolicismo, y lo que ven de que allá tienen oro, pero a la final, a la verdad, en otros países están muriendo, sequías, no tienen para comer y que no se hace nada. Entonces los raperos van en contra de la religión, y ellos piensan que todo lo que tiene que ver con Jesucristo y con la Biblia es una misma cosa. Por ende, yo no creía en las cosas de Dios, no me gustaba que me predicaran, no me gustaba que me hablaran de Dios. Sí creía que había algo, no sabía que, o sea, ateo, ateo no era, era como más agnóstico, pero no creía en la religión, porque para un rapero se cree que la religión se usa para doblegar al pueblo, y que cuando abusen del pueblo, el pueblo no se rebote, no pelee, no se queje, porque pues hay que poner la otra mejilla. Entonces, por ende, yo no creía en las cosas de Dios, a tal punto que llegamos a consumir, recuerdo, estamos consumiendo un polvo que se consume acá en Colombia, que es como digamos allá el crack,
y recuerdo que estábamos consumiendo y se nos acabaron lo que le dicen los cueros, que es el papel donde se arman para poderlos fumar. Y mi compañero con el que yo estaba en esa habitación me dijo, oye, Julián, ¿tú sabías que con el papel de la Biblia se puede fumar porque es muy delgadito? Entonces yo le dije, no, pero pues tráelo. ¿Por qué? Porque no tenía temor hacia las cosas de Dios. No tenía nada de temor para llegar a hacer eso. Hoy en día cuento esto muy avergonzado porque pues uno en ese entonces no conocía al Señor y pues el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero bueno, Dios fue misericordioso. Pero llegué a ese punto de consumir aún en papel de Biblia. Yo decía, no, pues fumemos en el Apocalipsis, que eso es como lo más feo que tiene la Biblia, pero no tenía nada de conocimiento hacia las cosas de Dios, por ende, yo me enamoro del Señor es por eso, porque un ser humano, donde te dijeran, ve, ese hizo esto, fumó un papel de Biblia, esto, ¿tú crees que él puede estar en un altar predicando la palabra? Yo creo que mucha gente dirá, no, él no es digno, porque ¿cómo va a hacer eso? Pero Dios es tan bueno y conoce la intención del corazón. Y Dios sabía que yo era un niño, un joven vacío, un niño con heridas, que de muy pequeño sufrió abusos, hipersexualizado de muy joven, con lo que es la pornografía, las adicciones. Y claro, caigo en el género de la música urbana que tiene que ver, pues que son muchas ramas, que es el rap, el reggae, el dancehall, el reggaetón, el trap, todo lo que conlleva pues la música urbana, porque a veces la gente piensa que el rap y el reggae y el trap y el dancehall es la misma cosa, pero son ramas con diferentes estilos de canto y diferentes estilos de letra. Entonces, yo pues adopto este estilo musical, ya que desde muy niño yo ya me gustaba todo lo que era esta música, me aprendía las letras de Vico sí, de raperos en inglés. Por ende, entiendo mucho el inglés porque pues lo canté en el inicio del rap, la mayoría era en inglés. Entonces, entiendo mucho el inglés también por eso, pero llego a un punto en mi vida en que ya decido empezar a cantar, a escribir mis propias letras, a vivirme mi película y veía raperos como Tupac, como Notorious, como Tempo, como el mexicano, que ellos estuvieron presos y vivieron en la calle y alardeaban de eso. Entonces, sin querer queriendo, empecé a meterme tanto en esa vida que a la final pues me empezaron a pasar cosas similares a lo que estos cantantes vivieron, porque son cadenas y la gente no entiende que por medio de la música hay transferencia espiritual y los jóvenes dicen, no, ya voy a escuchar a Anuel, voy a escuchar a Karol G, voy a escuchar esto, sin saber que hay una transferencia espiritual que invade su alma, su espíritu, y les empieza a cambiar su forma de ser para llevarlos a la perdición, como pasa también en el sentido contrario con la música de alabanza, la música worship. Cuando tú la escuchas, por medio de eso se mueve el Espíritu Santo y puede entrar en ti, tocar tu corazón y cambiarte para bien, pero yo no sabía y viví muchos momentos difíciles con personas que se hacían llamar evangélicos. La verdad no recuerdo de qué religión, de qué iglesia eran, pero una vez salía de consumir y como yo les decía, yo soy muy tatuado, me tatué muchas veces en mis brazos, en mi cuerpo, y yo andaba en camisilla, siempre yo andaba en camisilla mostrando que alzaba pesas, que hacía barras, y entonces recuerdo que estaba fumando con un primo y saliendo de fumar me dio hambre y dije, vamos a comer en tal lado. En Cali, en las esquinas, venden lo que llaman la fritanga. Y cuando empecé a comer en ese lugar, había un evangélico y él me dijo, usted está marcado por la bestia, usted ya está condenado. Y yo como que en Colombia le decimos a estar drogado, se le dice la traba, y yo como que la traba se me fue y me enfoqué en ese personaje y me empezó a decir que sí, que yo tenía la marca de la bestia, porque yo me hice un tatuaje de un dragón en mi pasado, influenciado por los dibujos animados, por lo que es los Caballeros del Zodiaco y todos estos animes de Japón donde se venera tanto el dragón. No lo hice con la finalidad porque ya después en la palabra entiendo que la serpiente antigua, que el dragón referencia a Satanás, pero ese personaje se me acercó a mí diciéndome que yo ya estaba condenado, que ya estaba perdido. Por eso entonces yo en mi mente yo quería atacarlo y golpearlo, pero tuve encuentros con personas de esa manera. A mí me llegaron esos tipos de evangélicos y yo con la religión, a mí me tocaban la puerta a los testigos de Jehová y yo no les abría o los trataba mal, o cualquier persona que se me acercara en la calle a predicarme, yo decía, no, yo con las cosas de Dios a metros. Y cuando empecé a abarcar en la música, resulta y pasa que en ese entonces pues yo tenía una pareja de la música, una chica que conocí, la embaracé,
muy jóvenes nosotros, y ella ya tenía por ahí 7 meses de embarazo cuando me aparece una firma que me iba a patrocinar ya con todo, 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 todo lo que un cantante quiere. Y justo en ese momento me ponen un contrato y me dicen que tengo que pasar una prueba, y si paso esa prueba, pues me firman. La prueba era rapear e improvisar con uno de los mejores freestylers. Freestyler es el improvisador de Latinoamérica, que era un dominicano llamado Mozart La Para. En ese entonces era lo más grande el hombre en cuanto a improvisación, nadie le ganaba. Y batallé con esta persona y pues le gané, y me sacaron el contrato millonario. Y cuando ya tengo el contrato listo para ya arrancar y despegar en la música, yo les digo a ellos, déjenme, yo estudio el tema del contrato, quiero irme a Cali a pensarlo, a hablar, a cuadrar todo esto. Me vine a Cali porque el estudio era en Pereira y me fui a visitar a mi madre. Resulta que me quedé a dormir ese día en su casa, y en la noche estábamos con mi hermano. Él tuvo un sueño de que estamos en el apocalipsis, que ya está todo así, pues como las películas de los zombies, que ya se está empezando a destruir toda la tierra, y que unas luces empezaron a llevarse a la gente. Entonces, que entre esas personas que se llevaron, mi hermano cuenta que a mí me llevó una de esas luces, y se levantó llorando diciendo que era un sueño muy real, que algo muy fuerte. Y yo le dije a él, no, tranquilo, fue un sueño, no te preocupes, relájate, que solo estabas soñando. Y en horas de la tarde me dio ganas de consumir para todo, yo fumaba todo el tiempo. Y me fui para el parque a consumir. Yo mantenía mi droga, yo la conseguía y la tenía en un canguro con gotas, con Halls, con loción, cigarrillo. Entonces yo lo que hacía era que consumía, y llegando a casa me comía una banana, un Halls, que es una menta fuerte. Me fumaba un cigarrillo y me untaba loción, y me aplicaba gotas en los ojos para que no se me notara que estaba drogado, ya que siempre he sido robusto, siempre he sido una persona corpulenta. Entonces no era así como flaco o carichupado, ¿no? Entonces no se me notaba, y mi mamá pues quedaba, como decimos acá, quedaba sana, no se daba cuenta de que yo andaba en eso. Pero esa fue mi última traba, porque salí al parque a consumir, y resulta que en pleno consumo ya estábamos todos los jóvenes que salen a fumar al parque, y resulta que ese día andaban buscando a alguien que le decían alias el Indio. Iban a capturar al vendedor del barrio porque eran grupos organizados que se encargan de distribuir lo que es la droga en las calles, en los barrios, y fueron a capturarlo. Y alias el Indio era una persona caucásica, indiado, con aretes, con piercing en la ceja, andaba en camisilla y con jean. Y resulta y pasa que yo andaba vestido así. Por ende llegan a capturar al vendedor del barrio, lo capturan, y un policía dice, ese es el otro vendedor, señalándome a mí. Mi esposa, me leen mis derechos y me llevan para la fiscalía, y en la fiscalía pues me llevan capturado con el vendedor del barrio. Y alias el Indio pues no lo capturaron, como que no estaba ahí, lo confundieron conmigo. Allá en la fiscalía me empezaron a decir que yo fuera el demandante de este chico. Yo a él la verdad no le compraba, de hecho no era una persona como conocida o allegada a mí. Y en la calle uno aprende de que uno no se pone como demandar a los demás, que acá pues se le conoce como un poquito más fuerte, lo que se dice sapear. Pero uno cuando es calle, cuando ha vivido en los barrios, en los guetos de Colombia, uno sabe que uno no puede hablar, que uno debe callar, que uno no sabe nada, nada ha visto. Es como códigos del barrio. Y resulta que yo dije eso, yo no lo conozco, yo no me iba a meter en problemas porque pues era gente peligrosa, gente que tenía su cola, digámoslo así. Y yo no lo hice, y resulta que el chico, al ver que no lo demandé, él me demandó a mí. La droga que le incautaron a él me la pusieron a mí. A él lo sueltan de la cárcel, y a mí me mandan sindicado para la cárcel Villahermosa, de 4 años y medio a 9 años de prisión. Y pues yo me fui a niego, no acepté los cargos porque pues yo no era el vendedor. Y resulta que el jíbaro del barrio, el vendedor del barrio, terminó siendo el que iba a las audiencias a decir que él me compraba a mí. Fue un golpe muy duro, muy fuerte, la verdad, porque yo estaba en ese punto, hermanos y amigos que escuchan, que un paso y ya estaba la fama. Hoy en día sé que eso no vale nada. Hoy en día sé que eso no me da igual, y le agradezco a Dios que pasé por ese proceso.
y creo que sin ese proceso no sería quien soy. Pero en ese momento, en el punto en el que yo estaba, en el contexto histórico del momento, estaba muy frustrado porque ya tenía la fama, porque ya iban a ser mi primera hija, porque ya tenía todo listo, canciones grabadas con famosos, y en ese punto de mi vida, pues me golpeó bastante. Llego al calabozo de la cárcel Villahermosa. Ahí en ese calabozo recuerdo que pues lastimosamente uno como ser humano tiende a no buscar de Dios. Cuando uno tiene un corazón duro, no es de que Dios o de agradecerle o que orar o Señor, gracias por esto o lo otro, sino que cuando estamos en dificultades y cuando estamos viviendo los momentos más difíciles, es que caemos en cuenta de que Dios existe, de que Dios es real y que cuando lo necesitamos es que lo llamamos como si Él fuera un bombero cuando ya vemos la casa incendiada. En mi caso, pues resulta, mis amados, que yo empiezo a cuestionarme, a decir, bueno, el poder de la mente, que la metafísica, pero por qué si yo nunca pensé ni atraje, ni me visioné en una prisión, por qué me pasa esto? Y Dios me mostró de que yo había sido engañado por Satanás por medio de esa doctrina del poder de la mente y que las cosas no pasan porque sí, porque uno las quiere atraer, sino que uno mismo es el que se encarga de labrar su destino. Eso es lo que dice este libro, de que con el poder de la mente usted se encarga de cuadrar su vida, como que si Dios no existiera. Y yo puedo decirle que no, que fue un engaño de Satanás, que Dios en realidad tenía otro propósito muy diferente al que yo pensaba, que era la fama. Y Dios conocía quién era yo en las adicciones. Por ende, Él me sacó de tener fama, de lograr todo eso, porque la verdad, yo creo que Dios obviamente Él es omnisciente y sabe el futuro. Yo creo que Él me dio en un futuro peor, en el cual yo estaba ya perdido, en el cual yo tal vez con un VIH, con un cáncer por el consumo, y me sacó de la ecuación de la música urbana, siendo yo uno de los referentes más fuertes. Que En ese momento estaba adelantado en el tiempo en cuanto al flow, a la música. A mí la gente decía que yo era muy diferente a los demás, que yo tenía un talento mucho más fuerte. Entonces, al caer en ese lugar, yo empiezo a decirle a Dios, Dios, si usted es real, deme una señal. Yo quiero saber que usted existe. Muéstreme qué es lo que debo hacer para poder conocerlo y yo quiero saber quién es usted. Muéstreme. Empecé a orar a Dios llorando. Y a los 5 minutos entra la trabajadora social de la cárcel. Resulta que ellos llevan, cuando el preso recién cae, le llevan aseo, jabón, papel, crema. Y resulta que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hay un programa que se llama obra carcelaria, como la obra social, que es para ayudar a los que necesitan. Hoy por hoy yo voy a los cultos de obra carcelaria. De hecho, ahorita el 16 tenemos uno en Jamundí, en el cual vamos y contamos nuestras experiencias con Dios en prisión, de cómo Dios nos rescató. Y ese día los hermanos y los amigos llevan papel higiénico, crema, jabón, y eso lo empacan en bolsas y le meten tratados y lo mandan para la cárcel. Y a mí me llegó uno de esos tratados. Me llegó uno de esos tratados y, ¿sabe? Cuando yo abrí el aseo, venía un tratado que decía, yo soy real, soy Dios, soy Jesús y puedo cambiar tu vida. Y cuando yo leí eso, cuando yo veo ese papel, antes de que yo le dijera a él, ¿quién eres tú? Revélate, muéstrame quién es Dios, quiero saber. Y ese papel viniera, ese tratado, viniera y dijera, yo soy Jesús y soy Dios y puedo cambiar tu vida. La verdad, recuerdo ese momento y fue algo que impactó mucho mi vida. Ver que estaba perdido, sin esperanzas, en medio de lobos, y que Dios se me revelara en ese lugar de esa manera, ya que el hombre no pudo lograr convencerme con sus acciones, Dios mismo llegó hasta la cárcel por medio de un tratado a decirme que me amaba. Y lo más tremendo es que
como joven rebelde, yo, yo le digo a Dios, yo creo que eso es mentira, yo creo que eso es casualidad. Y empecé a buscar a ver si habían cámaras, a ver qué era lo que pasaba, porque aún así me negaba a la verdad tan grande que es el Señor Jesús, como muchos jóvenes hoy en día. Y le digo a él, Señor, si usted es real, ya estoy aquí en la cárcel, ya estoy aquí preso, ya estoy aquí encerrado. Si es su voluntad, sáqueme de la droga, sáqueme de esta vida, sáqueme de este mundo, que yo no quiero más estar en el consumo, ya no quiero más nada de esta vida. Ya estoy aquí adentro, acompáñeme en el proceso y si usted me quita la droga, yo el don de la música urbana que usted me dio, yo se lo dedico a usted y yo me quito todo lo que yo era. Y empezaron a fumar en el calabozo y llegó hacia mí em, la pipa con marihuana y cuando ya viene la pipa hacia mí, yo voy a fumar y el olor de la pipa me causó ganas de vomitar y me causa ganas de trasbocar. En ese momento yo no entendía por qué me dio ganas de vomitar lo que yo tanto hacía, pero se cumplió algo en mi vida, que es la palabra de lo que antes tenía por ganancia, hoy lo tengo por basura. Y Dios me hizo libre en el calabozo, en la cárcel. Dios me hizo libre. Dios cambió mi vida en una prisión. Entró en mi corazón. Y desde ese momento yo cogí, aquí tengo las marcas de los piercings. Me los quité, los aretes. Yo solo empecé a quitarme todo. Y dije, no más, no más, ya no quiero más de esta vida, no quiero más de todo esto que me ha hecho tanto daño y me entrego a ti, Señor, y haga su voluntad en mi vida. Y llegué a la cárcel Villahermosa, el patio 6 porque el calabozo es un lugar donde te entrevistan para ver a qué patio te mandan, y me mandan para el patio 6 de la cárcel Villahermosa. Allá me dan las leyes del patio, y luego de darme las leyes, me envían a una esquina en el pasillo, y cuando llego al pasillo estaban en un culto, en una celda, y me dicen, varón, ¿quiere entrar al fuego? Y yo entré a esa celda y empecé a ver a ellos alabando al Señor, cantando con júbilo, con gozo, estando presos. Y uno de ellos hablaba en lengua y yo decía, wow, este está más loco que los de afuera. Y cuando acabaron de alabar, empezaron a predicar la palabra y me predicaron sobre San Juan 1, sobre que Jesús era el verbo hecho carne. Y Dios se me revela por medio de esa palabra diciéndome, yo no mandé a otro a rescatar a la humanidad, sino que yo mismo me humanicé por amor a ti, por amor a cada uno de ustedes. Y me enamoré del Señor Jesús. Al tiempo, pues me bautizo en la cárcel Villahermosa en un lavadero. Algunos en los penales se bautizan en los tarros grandes o los tibungos, no sé cómo les dicen, en los baldes. No, en mi caso a mí me bautizaron en un lavadero en la cárcel Villahermosa y en ese lavadero Dios se glorificó en mi vida. Me invocan el nombre de Jesús como Hechos 2:38 y termino siendo el líder y predicador de la palabra en el patio 6 para la gloria y la honra del más grande. Después de ser un exconsumidor, después de ser un joven que solo pensaba en dinero, en la fama, terminé siendo el líder de la palabra de la iglesia pentecostal en el patio 6 y fue bastante fuerte porque ser cristiano en una cárcel no es fácil. Predicar el evangelio en la cárcel no es fácil. Viví muchas guerras internas, viví muchas situaciones muy difíciles en las cuales me tocó vivir mucho menosprecio, vivir con personas que se burlaban de mí todo el tiempo, que querían golpearme, que querían pisotearme, pasar por encima mío, pero Dios es fiel y se cumplió en mí esa palabra que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. Y de cierto modo, pues Dios es tan bueno que nadie pudo tocarme. Me menospreciaron muchas veces, se burlaron de mí, o sea, pasaron tantas cosas que uno a veces
no sabe ni cómo Dios es tan bueno con uno, porque en medio de vivir tantas experiencias, mucha gente me amenazó de que me querían matar por ser evangélico, porque en la cárcel, por ser cristiano, todo el mundo cree que todo el tiempo tienes que hacerle favores, todo el tiempo tienes que darle tus cosas. Si tú en un momento no quieres o no estás de ánimo, entonces ya no eres cristiano. Y si la gente pelea en la casa del gran hermano o en los reality shows que se encierran con lujos, con nevera, con comida, con cantante los fines de semana, se imaginan una cárcel. Y yo viví eso, viví ese proceso. El juicio de mi condena duró 2 años y medio. A la final me voy a niego, no acepto cargos y me condenaron a 9 años. No valieron mis pruebas, no recibieron lo que yo quise demostrar de mi inocencia y a la final me condenan a 9 años de prisión y en los cuales pagué la mitad en la cárcel por buen comportamiento, por ser primera vez y logro ya, después de ya cumplir la mitad, que son 54 meses, salir a la sociedad renovado ya como nueva criatura. Pero cuando salgo, veo muchas cosas cambiadas. El hogar que tenía, pues, con la madre de mi hija, pues, no, no se pudo hacer nada por ese hogar. Salí solo. Mi familia me recibe, luego se van de la ciudad y me toca vivir en un aparta estudio. Y soy un ejemplo del amor de la iglesia pentecostal porque durante un año que estuve en prisión domiciliaria me ayudaron con la obra social, mercados, ayudas. Mi pastor en ese entonces, Diego Quintero, me ayudó de muchas maneras. Estuvo ahí pendiente de todo mi proceso. Y hoy por hoy, por la gracia de Dios, estoy en la obra carcelaria y voy a las cárceles a predicar el evangelio, así como lo hicieron conmigo, la obra carcelaria. Y gracias a Dios, hace poco entré al patio donde estuve preso, contando lo que Dios hizo en mi vida a los presos. Y ustedes no se alcanzan a dimensionar cómo Dios toca la vida de los presos cuando escuchan a un ex convicto contando cómo Dios lo vio, su pasado, la droga, la calle, la escoria humana que era antes, y que Dios aún así lo vio con agrado, con amor, lo escogió para su gloria y su honra y hoy en día lo usa. Entonces es algo que les muestra a ellos de que sí se puede, de que ellos también tienen una oportunidad, de que aunque hayan sido sicarios, adictos, drogadictos, abusadores, no sé qué es lo que sean, Dios tiene un propósito con ellos también. Yo creo que Dios con un propósito nos llama, hermana, y que Dios sabe por qué permite espacios como este, porque la verdad, hoy en día el Internet es un medio por el cual los jóvenes se están destruyendo, pero Dios sabe que por medio del Internet puede usar a personas como usted, que yo creo que de la nada le puso una visión. Ponga un computador, consígase el micrófono, empiece desde cero, empiece a entrevistar hermanos para que Dios se glorifique. Yo creo que por medio de este canal Dios ha tocado las vidas de muchas personas, así que sigamos sirviéndole al Señor, hermana. Estamos ahí en este propósito tan lindo. Un mensaje a un joven, ¿qué le dirías a los jóvenes hoy en día? Yo les puedo decir a los jóvenes que uno de los peores errores del joven es no cumplir un versículo que dice honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida. Yo creo que ese es el peor error que uno como joven comete, hermana, porque yo menosprecié mucho a mis padres. Yo era muy grosero, remilgoso, menospreciaba lo que ellos me daban. Cuando empecé a generar dinero en la casa, no quería aportar en la casa, quería era vivir, de mejor dicho, que me mantengan como el niño lindo, pero en realidad yo creo que cuando uno entiende que bendecir a los padres, obedecer a los padres, así el papá sea inconverso, pero en cuanto a consejos buenos, yo creo que la madre y el padre son la voz de Dios en la casa y que ese fue uno de los errores más que yo cometí. No haber obedecido a mis padres porque mi mamá siempre me decía, no ande en esa esquina, no ande con esos chicos, deje la droga, estudie, salga adelante. Y al ver que yo no hice nada por mi vida, que empecé a perder los años de colegio, mi mamá llegó a un punto en que no me ayudó más en el estudio, me tocó terminar de pagar mi bachillerato a mí, porque yo mismo me encargué de desilusionar a mis padres. Y el consejo que yo les doy es, métanse más en Dios, acérquense a Él. El Señor tiene un propósito tan grande con usted que Satanás le va a poner a usted un catálogo de cosas para que usted se aleje de Él. Pero si usted se acerca a Dios y obedece a sus padres, usted va a ver cómo Dios lo bendice y cómo Dios lo prospera y lo saca adelante y le evita tantas cosas
como me pasó a mí, que fue caer en una cárcel durante 5 años, hermano. Si hubiera sido obediente, no hubiera pasado ese proceso, pero por la desobediencia, ahí están las consecuencias. Amén. Gracias, hermano Julián, por compartir tu testimonio. Gracias por abrir tu corazón y por ese consejo que le has dado a los jóvenes. Es hermoso ese versículo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Tú que estás viendo este testimonio, si te gustó, compártelo. Que si ha sido de bendición para tu vida, podrá ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. No se te olvide compartir, suscribirte y darle un like. Gracias, hermano Julián, y que el Señor Jesús los bendiga. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Dios los bendiga grandemente. Espero este testimonio sea de bendición para ustedes. Los invito a que me sigan en todas las plataformas digitales como Julián Ramos, que escuchen la música que hago para Dios, que la compartan a los jóvenes. Tal vez a usted no le guste el estilo musical que yo canto, pero tal vez por medio de esa música Dios puede tocar a ese nieto, a ese hijo rebelde que usted tiene en la casa. Así que los invito a que me apoyen por ahí, que sigan mis redes y también a todas las personas que me siguen, que estaré compartiendo este video, que sigan también este canal que es de mucha bendición y que por aquí van a estar viendo testimonios impactantes. Dios me los bendiga grandemente. Julián Ramos.